Saludos, buenas noches y bienvenidos a un programa más, a un capítulo más de Y de la Y asturiana, miércoles 21 de septiembre, festividad en Oviedo, día de fiesta en la capital asturiana por la festividad de San Mateo. Sin embargo, en el resto de Asturias es laborable. Bueno, pues aquí estamos una noche más para traer temas que esperamos sean de su interés. Vamos a comenzar hablando del manantial de aguas de Fuensanta. Bueno, pues un manantial cargado de historia. Y es que, como van a ver tan solo dentro de unos momentos, ya los romanos, que bien listos eran, bueno, pues ya supieron apreciar, bueno, lo que era la calidad de este agua. Después hablaremos de vida en comunidad, de vida con vecinos, bueno, pues ya lo saben, con Roberto Rodríguez de ADF. Continuaremos hablando de arte hecho fotografía y sus distintas aplicaciones con el Sendacolor. Y finalizaremos hablando de música, pero que tiene que ver con la Universidad de Oviedo, un curso de extensión universitaria que tiene como protagonista a la figura del rey del rock, de Elvis Presley. Esto y mucho más a partir de estos momentos aquí en Y, en Es Asturias Televisión, un programa que, como siempre, guarda un apartado muy especial dedicado a la solidaridad con el juego del limón. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues ya lo saben, a lo largo de la noche invitados y colaboradores podrán ser solidarios con una causa que lo merece, como es ayudar a un campamento de refugiados en India o ganar una estancia en el balneario de Las Caldas Villatermal. Bueno, pues van a demostrar su pericia con el limón. Un programa, como decimos, con 4 temas que ponemos sobre la mesa y que ya comienza con la cabecera. Vamos a comenzar y vamos a proponerles un viaje en la historia. Vamos a trasladarnos a tiempos del emperador romano Augusto. Fue entonces cuando comenzó la conquista romana de Asturias y trabajo que les costó. Los romanos eran unas personas tremendamente inteligentes y sabían apreciar las bondades del agua en sus distintas aplicaciones. No hay que ir más allá que a Segovia y ver el acueducto que allí dejaron y que a día de hoy se mantiene prácticamente intacto. Bueno, pues aquí en Asturias los romanos supieron apreciar las bondades de un producto que ha llegado hasta nuestros días, si bien en un formato completamente distinto. Vamos a hablar del agua de Fuensanta. Los romanos, como decimos, ya supieron apreciar las bondades de este agua, sus propiedades minero-medicinales, y a día de hoy se ha convertido esta marca en un producto embajador de Asturias y se exporta a muchísimos países, no solo europeos, sino en todo el mundo. Bueno, para hablar de agua de Fuensanta, que estará con nosotros, bueno, pues a lo largo de la temporada. Bueno, pues para hablar de todo ello se encuentra con nosotros esta noche Esther Cueli, directora general de Aguas de Fuensanta. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo que ya los romanos en su día supieron apreciar la calidad minero-medicinal de este agua. Sin embargo, bueno, Aguas de Fuensanta, la historia más reciente arranca hace 150 años, pero es mucha historia que hay que condensar en un momento y también hablar del momento actual, ¿no? Sí, el 31 de mayo fueron 170 años de la declaración de agua minero-medicinal de utilidad pública de las aguas de Fuensanta. Eso marcó un hito en la historia de esas aguas, ya que se comenzó la construcción de un balneario para aprovechar las propiedades minero-medicinales de esas aguas. Y desde ese momento hasta la Guerra Civil, el balneario estuvo en funcionamiento y ayudó a muchas personas a mejorar de muchas dolencias. Claro, tuvieron entonces ustedes incluso esta visita real. Tuvimos la reina Isabel II, se construyó una bañera para ella de mármol macizo, pues era una persona que gustaba de visitar los balnearios por distintas dolencias y en Fuensanta también se le hizo honor y se le construyó una bañera para ella. Un trocito de historia de Asturias enclavada en un entorno natural, bueno, el momento actual de Aguas de Fuensanta.
Pues ahora mismo Fuensanta ha querido volver a sus orígenes, se ha renovado con un rebranding, una nueva imagen en el mercado que busca un poco que la imagen transmita su contenido, es decir, la calidad que tiene el contenido que también esté en el continente, adaptarse a los nuevos tiempos y un poco que el consumidor reconozca a Fuensanta como un agua diferente. Claro. Son el mayor envasador, me corrige si me equivoco, son el mayor envasador de agua en Asturias. Sirven a toda la región, Así es. Pero también a toda España, Europa y mundo. Sí, también estamos en China, también estamos en Latinoamérica, sobre todo en México, pero también en República Dominicana, en Puerto Rico, en Panamá, estamos en Estados Unidos y recientemente hemos firmado un importante contrato de distribución con Emiratos Árabes y hemos conseguido el permiso de exportación, que es algo bastante complicado. Dubái es un país muy exigente a la hora de conseguir bueno, pues que lleguen productos de fuera y tenemos ese permiso y bueno, pues estamos de enhorabuena. Claro. Me imagino a día de hoy, en tiempos de una crisis que bueno, los expertos dicen que va pasando, supongo que para una empresa lograr exportar es lo máximo, ¿no? Lograr salir de nuestras fronteras. Vamos. Para una empresa, lograr salir requiere mucho esfuerzo tanto de tiempo como de dinero, pero también es un objetivo importante porque eso es lo que te hace crecer, pues no depender tanto de las fluctuaciones del mercado español y bueno, pues es algo que merece la pena. Claro. ¿Hay nuevos retos en cuanto a exportación, bueno, de abrir vías hacia otros países? Tenemos, lo primero, la consolidación de los que hemos abierto en los 2 últimos años. Para nosotros eso ya es importante y seguimos trabajando. Pues norte de África, que tenemos ahí unas cuantas cosas en marcha, y incluso países del este. Decíamos, son la mayor compañía envasadora de agua en Asturias. Sin embargo, en Asturias, paradójicamente, se importa agua. Es decir, podemos ir a un bar, a una cafetería, pedir un agua y paradójicamente no va a ser agua asturiana en algunos. Así es. Así somos a veces los asturianos. Queremos mucho lo nuestro, pero no siempre pues hacemos uso y además en algo como lo nuestro, que es el agua. Es la tierra del agua. Tenemos un agua de primerísima calidad. El agua de Asturias el agua de Fuensanta tiene una mineralización perfecta. Si nosotros cuando vamos a un bar, a un restaurante o cuando vamos al supermercado buscamos calidad en otras cosas, deberíamos de pedir el agua con nombre y apellidos y siempre sería un agua asturiana porque son las de mejor calidad. Claro, entonces esto en otras regiones, este tema prácticamente no lo tocaríamos, sería inconcebible. No. Pero eso nos pasa en muchas cosas y ahí tenemos un área de mejora los asturianos. Tenemos que no solo estar orgullosos de lo nuestro, que lo estamos, sino además ejercer a la hora de comprar y a la hora de consumir, ejercer de asturianos y sobre todo en cosas que tenemos de calidad. A lo mejor no tenemos todas las materias primas, pero de las que tenemos, los quesos, la sidra y ahora con todo el tema de otras regiones que quieren competir, si tenemos la mejor sidra tendremos que ponerla en valor. Exacto. Claro. Y con el agua nos pasa lo mismo. Claro. Voy a ahondar un poco en el tema que comentaba hace un momento porque me parece tremendamente interesante, lo de poner nombre y apellidos al agua. Es decir, quizás poner un poco en valor el agua. Es decir, si cuando vamos a cenar y de beber, bueno, pues un vino y hay una carta de vinos, es decir, y hay personas que son expertas en escoger un vino, ¿por qué no escoger el agua también, no? Deberíamos, muchas veces nos falta información. El consumidor distingue un Ribera de un Rioja, un Crianza, un Reserva, un vino joven, o sea, y en cambio en el agua, en general se cree que todas las aguas son iguales y que lo único que cambia es el envase o el precio, y no es así. Lo primero que las aguas tienen distintas composiciones, hay aguas que son tratadas, hay aguas que no aportan nada al organismo y al final la calidad del agua tendríamos que valorarla y ponerle nombre, y cuando llegamos a un restaurante, a un bar, decir quiero un agua de estas características, lo mismo que pedimos otras marcas. Claro. Bueno, quizás sea una tarea, nunca mejor dicho, de gota a gota y que vaya calando y poquito a poco, bueno, pues vayamos entrando en ello. Y yo creo que poco a poco el consumidor ya va en esas cosas mejorando, y los asturianos creo que cada vez
bueno, vamos un poquitín más avanzando en eso. Claro. Vamos a hablar un poquito de las actuales instalaciones. Bueno, ha habido una inversión importante. Bueno, ¿a qué nivel se han puesto estas instalaciones? Pues se ha hecho una inversión de 4 millones de euros en una nueva línea envasadora de PET. Es una línea que hace o elabora la botella, la etiqueta, la llena y la tapona 22.500 botellas hora. Eso nos permite pues, un ahorro importante de costes, tener capacidad de producción para afrontar los retos que vienen en los próximos años y modernizar totalmente las instalaciones. Estamos es la primera, se llama Ergoblock y es la primera línea que se instala en toda España con esas características. Somos pioneros. Claro. ¿Cuántas familias viven con Fuensanta? Pues ahora mismo 52. Cada año vamos creciendo un poquito. El trabajo y las familias que dependen de Fuensanta hace 2 años estaban pasando un momento complicado. Hemos conseguido pues, dar la vuelta a la tortilla y que todo el mundo esté ilusionado con un proyecto de futuro y esperamos que en los próximos años seguiremos creciendo. Claro, me imagino que con ese volumen de 22.500 botellas a la hora, nos decía, con ese volumen de trabajadores tienen que ser tremendamente cualificados. Bueno, son trabajadores con mucha experiencia, es necesario que la tengan. Claro. Ustedes son embajadores de Asturias, por lo tanto, quiero decir, más allá de los embajadores conocidos que podemos tener, bueno, pero ustedes también. Es decir, ¿cuánta botella se consume en el mundo? Desde México a Emiratos Árabes, bueno, sale de Nava. Sale de Nava. De esta planta. Y además el agua de Fuensanta es una embajadora de Asturias porque en el momento que enviamos muestras en los mercados exteriores se valora muchísimo el agua de Fuensanta, el agua de Asturias. Nos resulta mucho más fácil vender fuera que vender en casa. Es paradójico. Porque los países, estos países de los que estamos hablando, valoran mucho el agua. Para ellos es un recurso muy limitado y además conocen las diferencias que hay entre las aguas. Y nuestro mayor embajador es mandar una botellita de muestra y automáticamente casi el trabajo está hecho. Claro. Y que ellos mismos sean quienes comprueben la calidad del producto, ¿no? Claro. Bueno, retos a futuro, entonces. Pues el reto es seguir creciendo, sobre todo en exportación. Hemos hecho un poco como Pelayo, como Don Pelayo. Hemos iniciado una reconquista a nivel nacional, tenemos que consolidarla, tenemos que seguir creciendo a nivel nacional, sobre todo poniendo en valor el agua de Asturias. No todas las comunidades autónomas tienen aguas como la nuestra y eso tenemos que seguir poniéndolo en valor en toda España y sobre todo nuestro reto es crecer a nivel de exportación. Claro, y poder sacar pecho, ¿no?, de lo que se produce. Exacto, en Asturias, orgullosos. ¿No? Ya estamos, pero mucho más. Claro. Vamos a ir un poco al principio, para finalizar. Hay incluso restos arqueológicos que confirman que los romanos, que yo decía al principio, listos eran, porque ahí está todo lo que hicieron, ya sabían apreciar la calidad, ¿no? Allí se encontró un tesorillo romano hace unos años y es lógico porque hay una falla que casi no tiene actividad sísmica, que es la falla de Ventanilla, que llega hasta el mar Cantábrico, que dota de carácter termal las aguas de Fuensanta. Y los romanos, como bien has dicho, que eran muy listos, ya sabían valorar las propiedades de las aguas de Fuensanta. Ellos, y luego ya, bueno, pues hay textos escritos de la época de Alfonso X el Sabio, en la Carta Puebla de Nava, los propios peregrinos que iban de camino a Santiago dejaban por escrito, uno de los peregrinos en el año 1700 dejó un texto escrito que decía que se observaba que las aguas no solo a ningún enfermo agravan y sí alivian, o sea, que notaban que se mejoraban cuando bebían de las aguas de Fuensanta. Claro, es decir, que lo que es el manantial, lo que es las instalaciones, han estado de siempre ligadas a la localidad, al entorno, ¿no?, al entorno de sus vecinos, ¿no? Siempre, y además los vecinos conocen de las propiedades quizás son los que más conocen las propiedades del agua, siempre las han valorado. Ahora solo se trata de contar eso fuera de Asturias, contárselo a los asturianos
contarlo fuera y bueno, pues seguir creciendo. Y transmitir ese conocimiento y esa calidad, sin duda. Esther Cueli, directora general de Aguas de Fuensanta. Antes de finalizar, vamos a proponerle un reto que tiene que ver con el agua. Bien, usted en agua lo sabe prácticamente todo. Vamos a proponerle un reto un poquito más difícil, pero que tiene que ver con el agua. Bueno, pues con esa moneda que tiene usted, tiene que tratar de colocarla sobre ese limón que flota en ese agua, bien, y que se quede ahí esa moneda. Si lo consigue, tiene una estancia en el balneario de Las Caldas Villa Termal. Si la moneda se va al fondo, es para un fin solidario. Vamos allá. Sea el que sea, es un buen fin. O al fondo, en este caso. Bueno, no ha habido suerte, pero sí ha habido solidaridad. Esther Cueli, directora general de Aguas de Fuensanta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por hablarnos, bueno, de lo que es la historia de este manantial tan vinculada a Asturias y a la zona de Nava, por hablar desde hace tantísimos años y por hablarnos de la calidad de agua asturiana, hecha en Asturias, producida en Asturias y exportada, bueno, pues prácticamente a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantada de hacerlo. Y por estar con nosotros, bueno, pues en esta segunda temporada de esta casa de Asturias Televisión. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad, pero rápidamente volvemos para hablar de un tema, bueno, que a ustedes les gusta y también les preocupa, la vida en comunidad. Ya saben que a lo largo de este verano, bueno, pues ha habido muchísimos sustos que lamentar, bueno, en muchas viviendas asturianas, bueno, pues con unos amigos de lo ajeno que reventaban las cerraduras, se colaban en casa y se llevaban prácticamente todo lo que había. La policía está en ello. Bueno, vamos a hablar a continuación de estos y otros temas. A la vuelta a publicidad. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos, bueno, pues recibiendo a uno de nuestros colaboradores habituales de la pasada temporada, a quien ustedes, bueno, pues los que siguen el programa van a conocer, porque en muchas ocasiones se han puesto en contacto con él por medio de las preguntas que enviaban al correo electrónico ye@esasturias.tv. En esta ocasión no vamos a trasladarle preguntas, ya que el programa, como saben, recomenzó su segunda temporada a mediados de la semana pasada, con lo cual aún no habíamos convocado dichas preguntas. Queda oficialmente inaugurado este pantano, en este caso, bueno, pues queda oficialmente inaugurada la temporada de preguntas para las comunidades de vecinos, porque vamos a hablar precisamente de eso, de vida en comunidad, con Roberto Rodríguez. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal de verano? Bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Perfecto. Corto, pero bien. Corto, pero bien. Ya queda menos para el siguiente. Sí, claro. Sí. Ahora, yo como digo siempre, acaba el verano, un momentín Navidad y Semana Santa y ya nada, estamos ahí otra vez. A preparar la siguiente. Efectivamente. Bien el verano, no tan bien para algunos vecinos, sobre todo en la zona de Oviedo, que hubo incluso hasta miedo, hubo incluso hasta cierta psicosis vecinal, porque hubo bastantes robos para lo que es habitual en una ciudad tan segura como puede ser Oviedo por el método bumping. Bueno, parecía que había una banda itinerante, bueno, apareció en prensa. ¿Los propietarios, los inquilinos, os trasladaron a los administradores esta inquietud? Sí, nos la trasladaron porque en la prensa constantemente salían anuncios de robos que habían sucedido y luego fue durante varios días seguidos pues que habían robado en una vivienda, en otra, en varias, y creó así un poquitín de alarma y en cierta medida fundamentada. Sí es cierto que esta técnica de bumping pues al final entraban en las viviendas con mucha facilidad y se alertó a los vecinos en la medida de que pues cuidaran a la hora de entrar al portal, salir, a ver quién abre, salida del garaje. Es fundamental la colaboración de todos los propietarios a la hora de extremar las precauciones, pero independientemente de que se dé este fenómeno de bumping o cualquier otro, toda persona ajena a la finca no tiene que acceder y cualquiera que en un momento dado acceda, pues hay que identificar a qué vivienda va y eso de dejar la puerta abierta mientras seca el portal o el garaje. Muchos propietarios salen del garaje o entran, pero el tiempo de espera del portón no esperan a que cierren y bueno, da lugar a que bueno, cacos que aprovechen pues estos descuidos entren. Claro. ¿Qué es el bumping?
El bumping es un sistema en el que, bueno, una llave que tienen maestra que coincide con la cerradura de la vivienda la hacen con unos agujeros y a través de un golpe pues hace que los cilindros que componen la cerradura salten y puedan abrir. Entonces, esto es así muy resumido. De hecho, en YouTube o en Internet se pueden ver vídeos en qué consiste el jumping. Entonces, da unos golpes que en cierta medida tampoco alertan a los vecinos del golpe en concreto, que da lugar a pensar que está pasando algo, y nada, con ese golpe giran la cerradura y entran como si fuera la llave de casa. Qué barbaridad. Igual. Y luego hay bombines que se prestan más a ellos. Hubo una remesa de bombines que bueno, tienen una serie de particularidades que en este caso no tienen anti-bumping. Entonces, bueno, es fácil que procedan a ello. Claro, en algunas comunidades, en algunos portales, bueno, llegaron a aparecer fotocopias de un modelo determinado que había que revisar, ¿no? En este caso. Claro. Sí, hay un bombín que se presta más que otros, de hecho está muy extendido en Oviedo, y este bombín, pues por lo que fuera, los constructores acordaron con los cerrajeros en su momento, pues ese bombín era el más apropiado y se presta mucho al bumping. De hecho, bueno, fueron muchos los cambios que se realizaron durante el verano, incluso llegaron a agotarse las existencias de bombines anti-bumping porque, bueno, era mucha la demanda de estos bombines. No sé ahora cómo está, pero bueno, durante el verano sí que hubo cierta alarma, claro, fundamentada. Vamos a continuar hablando de ese verano. ¿Cómo se comportan las comunidades, quiero decir, en cuanto a volumen, dependiendo de la geografía en la que nos encontremos en Asturias? Lo que sí se nota mucho es todo el flujo de gente, depende de la época en la que nos encontremos, donde más se usa el edificio, pues más problemas surgen. Me explico, por ejemplo, en la zona de verano pues es más habitual que las viviendas que estén en la zona costera tengan más flujo de gente dentro del edificio que a lo mejor las interiores. Podemos comparar Oviedo respecto a Llanes, Gijón o cualquier otra. Entonces Oviedo, que no es una zona de costa, porque bueno, no la tiene, si en cambio Gijón, pues en Oviedo baja la gente de las viviendas y se desplaza a zonas de costa, entre otras de Gijón o que vengan de afuera. Entonces ese flujo de gente al final hace que se usen más los edificios y se nota cuando las llamadas o averías se producen en zonas que durante el invierno no te llamaban, claro, y ahora por este flujo de gente te llaman. Claro, que le toque Oviedo en este caso en vuestro trabajo se queda más tranquilito, pero el que le toque la zona de costa, bueno, pues tiene que estar más luego, pendiente, pues ¿no? Muchas veces hacen las reuniones aprovechando que haya el mayor número de gente. Entonces, cuando hay más gente, pues cuando vienen de verano. Entonces, la gente que tenga más vinculación a edificios en zona costera, pues trabaja más por verano que por el invierno. Cierto. Muchos de estos edificios costeros se alquilan a gente que viene de fuera, bueno, y se alquilan durante un periodo determinado de tiempo, un mes, 15 días. Bueno, ¿hay problemas, en líneas generales supongo que no, pero bueno, hay problemas puntuales con gente que viene fuera y dice, mira, voy a estar 15 días, lo que esta comunidad tenga acordado a mí verdaderamente? Sí, por un lado, quiero decir, lo que tenga acordado muchas veces no son conocedores de ellos, porque al final cuando se establece un contrato de alquiler, pues bueno, el precio, ubicación y poco más se pregunta, no se pregunta a los estatutos qué normas hay que cumplir. Entonces la persona alquilada, bueno, tiende a cuidar un poco peor o no tan cuidadosamente como el propietario. Entonces estos inquilinos pues hacen uso de las instalaciones, no todos en reglas generales mal, pero no igual de bien que lo hiciera un propietario, porque al final el resultado de cuidar las instalaciones o todo aquello mobiliario que tenga que ver con la comunidad, como lo hace el propietario, no lo va a hacer un alquilado. Claro. Nos encontramos con situaciones en las que, bueno, son muchas las llamadas que nos hacen alertándonos de que si este chico que está alquilado, pues bajó la basura fuera de hora, que si el perro. Entonces, bueno, el comportamiento un poquitín más en contra de cómo tiene que ser, se presta más a la gente que está alquilada que a los propietarios. Y es corriente y común las llamadas referentes a ello. Vamos a dejar un poquito el verano, vamos a hablar a futuro. Sí. ¿Repunta la construcción? ¿Se constituyen más comunidades en vuestro sector? Yo creo que ahora mismo está bastante parado como años anteriores. No hay construcción apenas de edificios nuevos, sí alguna promoción que quedó un poco parada, pues la reactivaron y la acaban, o alguna puntual. No me atrevo a decir que está repuntando ni que se está construyendo edificios, sí puntualmente hay alguna edificación,
nunca vamos a volver a los periodos de la Constitución que hubo, por lo menos en un corto plazo de 15, 20 años, no sé lo que pasará más a futuro, pero bueno, venimos de una situación en la que se construía mucho y ahora mismo ese nivel, vamos, ni lo alcanzamos. Puntualmente hay algún edificio. Claro. Hay normativas, ahora mismo estamos con gobierno en funciones, hay normativas que están ahí en línea de salida, pero que no se pueden aplicar precisamente por eso. Sí, tenemos una normativa que afecta a los consumos de calefacción con calderas centrales en los que no se puede saber cuál es el consumo individual en cierta medida porque no había normativa al respecto y de forma voluntaria lo podían poner cualquier comunidad. Muchas de estas comunidades ya optaron por esta decisión de individualizar el consumo a través de unos contadores, pero esto va por una normativa europea que tiene que luego desarrollar el gobierno español y que sería de obligado cumplimiento. Esto ya estaba previsto para hacerse, no se está haciendo y ahora mismo pues estamos un poco parados en esa obligatoriedad. Europa sí que marcó unas consignas de hacerlo, pero como está el gobierno en funciones no la desarrolló todavía. Bueno, vamos a ver lo que tardan en ponerla en marcha, en desarrollarla. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿cómo se reparten los gastos entonces en la comunidad? Bueno, los gastos es una cuestión un poco compleja y a la vez fácil. Los gastos que componen una comunidad pueden ser del orden de 15 gastos, 20, y cada uno de esos gastos no se reparte de forma igual, ni se reparten todos a coeficiente ni todos a partes iguales. Y luego dentro de ese gasto puede que hay gastos en los que participan todos los propietarios o participan unos. Me explico. Tenemos, por ejemplo, una comunidad en la que en el ascensor en la primera planta se encuentran unos locales destinados a oficinas y luego a partir de la segunda y siguientes son viviendas. El ascensor no para en las oficinas, va desde el portal a la segunda planta, tercera y cuarta. Entonces, este gasto de ascensor, ¿quién participa? Participa los usuarios del ascensor y en este caso serían los de las viviendas a partir del segundo y los que bajen al garaje. Entonces, eso nos haríamos a la primera planta. Es un gasto en el que participarían a coeficiente, pero no todos. La luz del portal, ¿quién participaría? Los viviendas de la oficina ya participan porque al final es una zona por la que pasa tanto los de las viviendas como los de la oficina. Entonces sería un gasto coeficiente. Entonces tendríamos que ir gasto por gasto y ver cuál es el gasto en concreto, a quién abastece y luego ver la escritura de obra nueva y división horizontal a ver cómo se aplica. Por reglas generales es a coeficiente y también todo aquel gasto que sea individualizable se llevaría a cabo de manera individual. Entonces habría que combinar un poquitín todo ello. Todo esto hace un compendio de la participación de cada propiedad en un gasto, da un importe, se sumaría todo ese importe y esa cuantía anual en base a un presupuesto que nosotros calculamos sería lo que tendría que atender o daría lugar a la cuota mensual. Y luego ya una vez que acaba el ejercicio sabemos que el gasto real lo cotejamos con el presupuesto, puede que el presupuesto va en la línea del gasto real y en cierta medida pues en la liquidación quedaría muy pareja o al revés, hemos presupuestado por encima del gasto, habría que devolver dinero o viceversa, si en un momento dado pues hemos presupuestado por debajo, pues habría que poner dinero. Pero por ahí va un poquitín los tiros. Claro. Otro tema que quería preguntarte porque yo lo vi explicado en prensa y dije, bueno, esto no puede ser, quiero que me lo corrobores. ¿Qué es zona privada de uso público en una comunidad? Bueno, se nos da en muchas comunidades y sobre todo con patios exteriores o soportales. Soportales en este caso. Sí, esto es una condición que nos establece pues, el Plan General de Ordenación Urbana en un momento específico cuando dan la licencia del edificio y la composición de este pues le obliga a tener un soportal, no puede cerrarlo, es de uso público, pero la titularidad de este soportal sería privada. Limpieza, cualquier cuestión que tenga que ver con el soportal, pintura o otra cuestión que tenga que ver con ello mismo, tendría que atenderlo la comunidad, pero no podría privar a cualquier persona pública que accediera a él. No puedes cerrarlo, no puedes impedir el paso. Pero es una categoría un poco trampa, quiero decir. Es una categoría que la comunidad en cierta medida se ve perjudicada porque al final es como que paga la fiesta la comunidad, pero a la fiesta van otros que no son de la comunidad. Efectivamente, claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una persona, bueno, pues estos días que llovía, bueno, resbala y cae en esa zona
privada de uso público y rompe una pierna, por ponerte un ejemplo. Pues la comunidad es responsable subsidiaria de esa caída. Luego habría que ver cuál ha sido el motivo y en qué medida se le podría imputar a la comunidad alguna causa. Pero a priori la comunidad, por ser territorio de la comunidad, tiene una responsabilidad. Por eso en los seguros de las comunidades es muy conveniente definir muy bien la finca y las características de esta. Y si existe esa particularidad de soportal, de uso público, de titularidad privada, reflejarlo, por si se da una circunstancia de estas que no estuviera recogida en el seguro y que la comunidad se viera envuelta en una responsabilidad y que encima no lo tuviera en el seguro. Entonces la comunidad es responsable subsidiaria y luego habría que valorar pues cuál fue la situación, cuál fue la caída y a ver qué responsabilidad tendría. Es conveniente adecuar el seguro a la circunstancia de la comunidad, a la finca, todas las particularidades que contempla el seguro, pues que lo recoja. ¿Ya se han dado casos? Sí, se han dado casos. Hay alguna sentencia en la Florida de una persona que ha caído y tuvo que la comunidad pues atender la reclamación, lo que no sé cuál fue, no me acuerdo del resultado, pero sí que la comunidad se vio envuelta en el litigio porque la persona que cayó pues sí la incluyó en la denuncia. Una persona ajena a dicha comunidad. Ajena, efectivamente. Pues Roberto, llegamos así al primer repaso de la temporada de lo que es, bueno, pues vida en comunidad, vida en vecindad, hablando de comunidades y de vecinos. Bueno, para la próxima vez ya tendremos a buen seguro las preguntas que, como les digo, pueden enviar desde ya al correo electrónico ye@esasturias.tv. Ya lo saben, bueno, pues una vez cada 15 días aproximadamente, bueno, pues con la ayuda de Roberto Rodríguez, bueno, pues trataremos de solucionar esas dudas tal y como hicimos la temporada pasada. Roberto, muchísimas gracias. Has tenido buen verano. Ahora, bueno, pues para que hacer más llevadero lo que es la vuelta al trabajo, bueno, pues te invitamos a participar en el Juego Limón, con el cual puedes ir a Las Caldas Villa Termal, que siempre hace más llevadera la vuelta a clase, en este caso, ¿no? Muy bien, vamos a ver. A probar suerte. Vamos a probar suerte con ello. Vamos a ver cuál es la pericia en este caso. Vamos allá. ¡Oh! Abajo. No hemos mejorado con respecto al año pasado, pero bueno, puede intentarse y a fin y al postre, bueno, pues lo importante también es ser solidario. Roberto, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para volver rápidamente y continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos. A la mayor parte de nosotros, quizás al 99,9%, se nos han acabado las vacaciones. Llega entonces ese momento agridulce en el cual nos ponemos delante del ordenador, cogemos la tarjeta de la cámara, descargamos las fotos y vemos cómo nos lo pasamos durante el verano y dónde hemos estado. Bueno, quizás algunos de ustedes pues digan: qué guapo que estoy en esta foto, o qué guapa que salió la familia en esta foto, o qué lugar más bonito estuve este año. Bueno, quiero inmortalizarlo de alguna manera. No me conformo con la simple foto, que la pego en el álbum o la veo en la pantalla del ordenador. No, quiero inmortalizarla de alguna manera en un lugar preferente de casa, o soy un profesional de la fotografía y quiero tratar con profesionales. Bueno, precisamente de eso vamos a tratar, de profesionales que tratan con la imagen y cómo se adecua la imagen. Para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros Pablo Freige, director responsable de Sendacolor en Ricardo Montes 26, Oviedo, y en Acebal y Rato número 1 en Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, pues, ¿cómo nace la idea de poner en marcha Sendacolor? Porque creo que esto evoluciona, tú me corregirás si me equivoco, así evoluciona, de un día para otro, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que cambia mucho desde que nacimos hace ya 21 años. Digamos que el fundador fue mi padre, con mi madre y un socio más. Mi padre ya venía de otro laboratorio de fotografía, ya mi abuelo era fotógrafo incluso, o sea que claro, ya venimos de una saga. De una saga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, en aquel momento fue la anterior crisis y mi padre decide ponerse y probar suerte, ¿no? Empezamos con el laboratorio allí, de una forma analógica, como hacíamos antes, con las cámaras de fotografía que llevaban la película.
Y nos pusimos de cara para dar servicio a todo lo que es el profesional, ¿no? A las tiendas de fotografía que habitualmente todo el mundo ve por la calle, el fotógrafo profesional que hace bodas, bautizos, comuniones. La BBC, Sí. bodas, bautizos y comuniones. Bueno, también hay industrial, aunque bueno, eso es un campo un poco más restringido hoy en día y mucho menos amplio, ¿no? Pero era un poco a quienes dábamos servicio, ¿no? Entonces empezamos nuestra andadura, como te digo, eso, hace 21 años. Durante unos 10 años aproximadamente la cosa estuvo muy tranquila, todo era analógico y ya empezó a entrar todo el tema de las cámaras digitales. Hoy en día ya sabes que ya una cámara de carrete prácticamente es rarísimo de encontrarla por la calle, ¿no? Todavía las hay porque hay nostálgicos de la fotografía, incluso a nivel artístico se utiliza mucho. Pero bueno, ya lo más habitual es ya no la cámara, sino incluso hasta el móvil, ¿no? Claro. Todo el mundo ya está dejando la cámara en casa y el teléfono móvil lo utilizan como cámara de fotos, ¿no? Claro. A día de hoy, ¿qué ofreces en Nacolor? Pues mira, nosotros seguimos un poco con la misma política con la que nacimos, dirigirnos directamente al profesional a dar sus servicios, ¿vale? Pues haciéndoles todo lo que son álbumes digitales, el revelado de la fotografía normal, y después también todo el tema de acabados. También ahora mismo, desde hace un par de años, pues metimos un plotter nuevo, desde el que hacemos otros productos, digamos que se hace un poco hacia lo que creemos que puede ir al mercado, que es para hacer vinilos, hacemos papeles pintados de pared, el típico papel de toda la vida, pues se pueden personalizar. Cuéntame eso, profundízame en ese tema. Es decir, una persona, bueno, pues oye, compra una casa, la estrena y dice, vamos a empapelar, pero no ya aquel estuco, por ejemplo, o aquellas flores que tenían. No, se puede hacer personalizado con lo que ellos quieran. Sí, sí, con lo que ellos quieran. Pueden ser una foto de ellos o pueden irse a un banco de imágenes y comprar una foto o dirigirse a un profesional y decirle, oye, mira, yo quiero una foto así, así o así. Y con ese archivo se puede plasmar esa imagen en el papel de empapelar. Queda muy bonito, mejor, yo incluso me gusta más que lo que sería el vinilo. Lo que pasa que bueno, la aplicación de una cosa u otra va a depender un poco de las condiciones de las paredes, de todo, ¿no? Claro, de la superficie que haya que cubrir, me imagino. No, por la superficie nada, porque podemos hacer una pared entera de 2,50 metros normalmente, que es lo que tienen de alto, por 3 metros, 4 metros, el largo que sea, porque se van haciendo, pues como los rollos que venían estos que se compraban, pues se va haciendo en tiras la foto, en partes, y después ya se aplica sobre la pared. Y valen tanto para una casa, para un domicilio particular, como para un decorado, me imagino. Exacto, sí. Incluso para negocios, alguien que abra una tienda nueva, por ejemplo, de ropa o bueno, cualquier tienda en general, ¿no? Y que quiera tener un poco más, algo diferente, ¿no? Decorando, pues puede ponerlo perfectamente en una pared y dar un toque personalizado al máximo. Esa es, digamos, la última tendencia o la penúltima tendencia, porque esto, como decíamos antes, evoluciona a una velocidad de vértigo. Esta es quizás la penúltima tendencia que tenemos con nosotros, ¿no? Sí, eso es a lo que se está tendiendo ahora mismo, a hacer cosas de estas, pero bueno, aparte también todavía se siguen utilizando las fotografías como decoración en casa, ¿no? Quizá a lo mejor no se utiliza tanto como antes el marco, ¿vale? Que yo por lo menos es lo que veo, la gente cada vez va demandando más producto acabado, producto que pueda colgar directamente en la pared y tenerlo allí con un recuerdo o porque les gusta la foto o por lo que sea, ¿no? Claro. Nos decías, trabajáis principalmente con profesionales, pero a particulares también prestáis servicio. Lo que prestamos servicio a particulares principalmente es cuando son gente, hay una serie de particulares, digamos, que a modo personal hacen obra artística y precisan un poquitín pues, de tener unos papeles un poco especiales o hacer una exposición. Claro. Entonces ahí es donde nosotros normalmente estamos atendiendo a ese tipo de público. ¿Y cómo es la experiencia de tratar con profesionales? Quiero decir, ¿hay buenos profesionales en fotografía en Asturias? Sí, claro. En fotografía en Asturias, además, hoy yo creo que estamos de los primeros en España, ¿no? Tenemos profesionales muy cotizados a nivel nacional, incluso internacional. Incluso este año ganó uno de nuestros fotógrafos, ganó la Copa del Mundo de Fotografía en una de sus modalidades.
y siempre hay algún fotógrafo español, casi ahí español, e incluso casi siempre asturiano también, ¿no? En alguna de las modalidades. Tenemos buen ojo, entonces. Sí, hay buen profesional y buen ojo aquí. Claro. Oye, ¿somos conscientes de lo que se puede hacer con una simple foto? Es decir, yo antes decía, bueno, al inicio, bueno, pues revelamos las fotos, en muchos casos, antes sobre todo, bueno, pues en ese tamaño así, se pegaba en un álbum y luego pasabas los álbumes, pasabas las hojas, tal. A día de hoy, ¿somos conscientes de todo lo que se puede realizar con una simple foto? No, yo creo que no. Hay de todo, hay gente que sí, pero hay gente que no. No es raro el caso que te llega alguien con una cámara digital y dice, tengo fotos aquí, ¿se pueden hacer? O sea, parece una tontería, pero hay mucha gente, incluso, y ya si hablamos del móvil, aún más, ¿no? La gente piensa que se quedan ahí y no las pueden imprimir. Se pueden hacer el revelado desde típico de toda la vida en formato 10-10-15 que después colocábamos en un álbum, o simplemente hoy podemos incluso hacer un álbum tipo digital, ¿vale? Que lo maquetamos, lo componemos pues, con las fotos de nuestras vacaciones, o el año, o un evento especial. Después tenemos, incluso para hacer regalos, no sé, un regalo chorras de una taza o un puzzle, o sea, por tener... Chorras, pero que hace mucha ilusión. Bueno, al a que lo ver, recibe, sí, cuidado, sí, a ver. Sobre todo, me imagino que con tema de bebés y esto, la taza con el bebé... Tú le das a una abuela la taza con el bebé y, vamos, Claro. ya no va a tomar el café en otra taza. Efectivamente. Y la ilusión que le genera es enorme. Digo chorras porque son regalos muy económicos. Sí. ¿Vale? No son regalos que te vayas a dejar un dineral en ellos. Claro. Oye, con las nuevas técnicas que hay actualmente en el mercado, puedo ser guapo hasta yo, ¿no? Una foto. A ver, vamos a ver. Hombre, Eso ahora es, me dices que no y ya me mataste. mil- Dices, no, contigo no hay nada que hacer. milagros no En hay. Lourdes, milagros en Lourdes. ¿No? Porque si nosotros vamos y empezamos a retocar, al final no es la persona, ¿no? Claro. Sin embargo, ahí la profesionalidad de un fotógrafo está en sacar el mejor partido de cada persona sin necesidad de tener que andar retocando mucho. ¿Vale? Siempre yo soy de los partidarios de que se puede retocar, pero Claro. sin llegar a desvirtuar la realidad, ¿no? Bueno, cuando llega la campaña política y quizás tengamos una a la vuelta de la esquina, hay candidatos que prácticamente, hablando mal y pronto, no nos conocen ni la madre que los parió. Bueno, es que hoy en día la imagen es lo primero que entra por los ojos y la gente va y se retoca y por ser más guapo igual gano más votos. Igual saca un poquitín más, ¿no? Bueno, has traído dos ejemplos. Bueno, quiero que me los expliques un poco. ¿De qué se parte, qué es lo que se ha realizado y qué es lo que se obtiene? Por ejemplo, en este trabajo con estas dos nenas tan guapísimas o en este paisaje en blanco y negro. Vamos a comenzar por el paisaje, que es el que tienes más cerca. Mira, pues este paisaje en blanco y negro, por ejemplo, es una foto que nosotros imprimimos sobre un papel que llamamos perlao. Es un papel que da ciertos brillos que parece perla. Sí. ¿No? El blanco es un poco perlado. En este caso después lo montamos sobre un DM, ¿vale? Podría ser un Dibond, podría ser metacrilato, PVC, o sea, podríamos hacer diferentes tipos de soportes para diferentes aplicaciones, ¿no? Sí. Y después lleva un laminado en mate, un Sí. laminado que este laminado protege contra los rayos UV, ¿vale? Con lo cual le va a dar una mayor durabilidad a la foto y además pues coges la bayeta de casa el día que se te ensucia, lo pasas por encima y no tienes ningún problema, Sí. ¿vale? Lo limpias. Y después por la parte de atrás le ponemos un bastidor, Sí. ¿vale? De tal forma que esto cuando lo colgamos podríamos tenerlo sin tener que ponerle un marco, Ajá. ¿vale? Claro. Queda flotando, como la foto flotando y hace Claro. un efecto muy bien y muy bueno y muy moderno además. Claro. Vale. Esto en lo que respecta a este paisaje que vemos ahí. Sí. El trabajo realizado con estas dos niñas. Mira, pues ese trabajo de esas dos niñas es lo que hoy en día también tiene mucha aceptación, que son los fotolienzos, que se Sí, llaman, sí. ¿vale? Simplemente lo que hacemos es imprimir sobre un lienzo, que vienen preparados especialmente. Después nosotros tenemos, digamos, dos ramas de lo que serían estos fotolienzos. Una rama profesional, ¿vale? Con unos costes elevados, pero que le da una durabilidad extra, ¿no? Sí. Esta foto, por ejemplo, que ves aquí, este cuadro lleva unos 8 o 9 años hecho. Estuvo en ferias, estuvo con el comercial tirado por el coche, Claro. y ahí está, a día de hoy, sigue prácticamente nuevo. Sí. Nuevo.
Y después hay una que nosotros denominamos low cost, que es un poco más para el aficionado. Aquí es como todo, nadie de duros a 4 pesetas, claro. ¿no? Si te metes en internet encuentras lienzos de 10 euros para vender. Sí. Después los pones en casa y están impresas con unas tintas que dan olor, que incluso pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gama un poco más económica, con unas tintas más económicas, lo que sería el canvas sobre el que se imprime, más económico, pero que sigue conservando la misma calidad de impresión. Claro. Entonces es más económico, pero es un poquitín más simple. Me imagino que en Sendacolor, tanto en Oviedo como en Gijón, al margen de realizar estos servicios, realizáis un asesoramiento personal al cliente, ¿no? Quiero decir, oye, tengo esta foto, ¿qué puedo hacer con ella? Y orientáis, bueno, qué es lo que quieres y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, eso sobre todo lo demanda mucho el público que viene a hacer impresión artística y exposiciones, ¿no? Hay que darle un valor añadido a la foto, y bien sea en función de poner unos papeles de fine art, que se llaman, o papeles museísticos, por decirlo de alguna forma, que tienen diferentes acabados, texturas, brillo. Entonces, cada papel, pues, aunque hay papeles que van bien con todo, ¿vale?, que yo los llamo un poco, los utilizas de comodín, pero hay papeles que pueden conseguir que una foto te saque un poco más. Claro. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo sabes qué papel? O estás muy acostumbrado a imprimir y los probaste todos, o si no, pues nosotros ahí es donde cogemos y ayudamos a la gente a elegir su papel. Claro. Retos próximos de Sendacolor. Me imagino que sea estar al día con lo que hay, ¿no? Con lo que dicta la tecnología y el mercado, ¿no? Pues sí, el reto es difícil porque esto va siempre a unas velocidades de vértigo, constantemente haciendo inversión, cambiando, y hay que estar reciclándose continuamente. Y ahora el siguiente reto, pues estamos con una página web diseñando nueva, en la cual tendremos una tienda online para que la gente pueda pedirlo y después dar servicio a nivel de España, que ya tengo varios clientes fuera de Asturias, pero después en Asturias que la gente pueda pedir sus fotos o sus acabados desde casa cómodamente y recogerlos en la tienda de siempre. Claro. Entonces ese es un reto que a ver si sale bien. Y ahí en esa página web pues podrán hacer álbumes tipo aficionado, como los famosos Hoffman. Se pueden pedir una taza, los puzzles, parchises, habrá un montón. Me imagino que hay todo un merchandising, ¿no? Sí, hay muchísimo, gorras, de todo, hay de todo casi. Claro. Pues Pablo Freige, responsable de Sendacolor en Ricardo Montes 26, Oviedo, y en Acebal y Rato número 1 en Gijón. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por mostrarnos dos ejemplos de los muchísimos que hay. Bueno, un poco lo que nos decías, todo evoluciona a una velocidad de vértigo. Bueno, por mostrarnos un poco lo que es el mundo de la foto, el cómo ha ido evolucionando desde tiempos de tu abuelo, nos decías, hasta la actualidad. Bueno, ¿quién le iba a decir a tu abuelo de lo que se podía hacer ahora, ¿no? Me imagino. Bueno, mi abuela a veces cuando viene por el laboratorio y nos ve allí trabajando con las fotos, siempre lo dice: si tu abuelo viese esto, claro. Quedaría, por además mi abuelo ya le gustaba mucho el retoque, y retoques que hoy en día se hacen con el ordenador, él pasaba horas y horas haciéndolo sobre las fotos. Fíjate. Me he fijado una cosa, Pablo, antes de pasar al tema del limón. Tú y yo prácticamente tocamos en la misma orquesta, llevamos la misma camisa. Pues sí, mira. Efectivamente. Somos dos hombres con buen gusto para el vestir. Sí, bueno, la corbata un poco diferente, pero nada. La corbata un poco distinta, pero la camisa es exactamente la misma, la mía que la de Pablo Freige, en este caso. Pablo, vamos a probar suerte con el tema del limón. Tienes que tratar, tú que retocas día a día, bueno, pues la imagen y conseguirías que quedara guapo hasta yo. Vamos a ver si la misma pericia la puedes aplicar al limón, y se trata de que la moneda la coloques y se quede ahí plana. Bueno, va a ser un poco complicado. Si lo consigues, estancia en Las Caldas Villa Termal. Si se va al fondo, fin solidario. Vamos allá. Vamos a ver. Oh, al fondo en este caso. Pablo, muchísimas gracias vosotros. por mostrarnos, bueno, lo que son algunas de las creaciones y por abrirnos los ojos ahora que estamos en tiempo de revelar lo que ha sido un verano, supongo, fantástico para todo el mundo, bueno, e inmortalizar ese recuerdo, y por prestar ese servicio a los profesionales asturianos, que, como dices, son muchos y muy buenos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y rápidamente volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, pues para finalizar esta jornada festiva de San Mateo, plagada de conciertos, bueno, pues vamos a hablar de música y de la Universidad de Oviedo, pero no vamos a hablar del himno de la universidad, ni de música clásica, ni de la música que quizás tradicionalmente, bueno, pues se asocie a la institución universitaria. No, vamos a hablar de Elvis Presley, vamos a hablar del rey del rock, porque la Universidad de Oviedo pone en marcha un curso de extensión universitaria sobre la figura del cantante norteamericano. Está esta noche con nosotros el director de dicho curso. Se trata de Eduardo Viñuela, profesor de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, curso de extensión universitaria sobre la figura de Elvis Presley. ¿Qué ofrecen en este curso? Bueno, lo que queremos hacer en este curso es a lo largo de 10 sesiones explicar no solo la figura de Elvis Presley, es decir, no solo lo que ha sido su trayectoria, su carrera, sus discos, sino también explicar la relevancia que tuvo para la historia del rock, es decir, cómo fue un icono importantísimo que supo combinar tradiciones musicales muy diferentes y que además las supo condensar en una obra que rápidamente llegó a nivel internacional y expandió el rock and roll por todo el planeta. Así que veremos diferentes aspectos, también musicales, pero también el impacto que tuvo en la sociedad, la importancia también del contexto en el que surge Elvis, porque él no hubiera sido nadie sin el contexto en el que surge en esa Estados Unidos, con una juventud que tiene poder adquisitivo para gastar en cultura, con el momento en el que surge una estética también muy concreta que enseguida asocia el rock and roll, y por lo tanto pues trataremos diferentes aspectos de la cultura americana que son importantísimos para entender lo que es la cultura popular actual. Claro. ¿Con quién se va a contar? ¿Cuándo se va a celebrar este curso? ¿Cuántas plazas tienen? ¿Cómo van de inscritos? Vamos a desmenuzar un poquito el curso. Es un curso que damos íntegramente en Gijón, en Oviedo y en Avilés, de manera que cualquier persona de estas ciudades o cercanía que quiera acercarse puede seguirlo en cualquiera de las tres sedes. Es un curso gratuito, como todas las aulas de extensión universitaria, y se imparte una sesión por semana durante 10 semanas, de manera que podemos ir siguiendo de forma regular a lo largo de todo el otoño. Comenzamos la semana del 3 de octubre y seguiremos hasta diciembre a razón de una sesión por semana, evolucionando desde los años 50 hasta los años 70 y casi hasta la actualidad. Es un curso que yo me encargo de coordinar, como otros del aula de música pop rock, pero en el que no imparto clase, ¿no? Y es que muy pocas veces he impartido alguna sesión, porque solemos contar con músicos de la escena asturiana, con gente relacionada con la escena musical asturiana y que conoce mucho la figura de diferentes artistas. En este caso, en el caso de Elvis, contamos con músicos como Igor Pascual, que es el actual guitarrista de Loquillo, está Jorge Alonso, que también es cantante de Moonglow y es crítico musical. También está Joseba Parra, que es un doctorando de la Universidad de Oviedo, Adrián Esvilla, que es experto en cine y cultura popular, y también Javi Savoy, el Javi Los Paramétricos, el dueño de este conocido local de rockabilly de Gijón, que por supuesto va a aportar muchísimo con su experiencia. En cuanto a plazas, ¿van bien? Va muy bien, es un curso que cuenta con 80 plazas en cada una de las sedes, en Gijón, Oviedo y Avilés, y pues la matrícula, como digo, gratuita, pero la hemos abierto hace una semana y pues ya vamos cerca del centenar de inscritos, así que creemos que es todo un éxito ya. Claro. ¿Dónde apuntarse las personas que estén interesadas? Pues hay diferentes formas de apuntarse, unas a través de la página web de la Universidad de Oviedo o también en el propio edificio del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, que está en la calle Principado número 3, pero yo casi recomendaría, por esto de las nuevas tecnologías, que con poner Elvis Presley Universidad de Oviedo, enseguida le va a aparecer todo el programa, las fechas en las que se imparte, los lugares donde se imparte y también la forma de inscribirse. Ya digo que es un curso que está abierto, como las actividades de extensión universitaria, a toda la sociedad asturiana. No hace falta ser ni alumno de la Universidad de Oviedo ni haber sido alumno, sino que cualquier persona que esté interesada en la figura de Elvis Presley y que quiera acercarse a este curso está más que invitada y será muy bienvenida. Claro. ¿La universidad apuesta por estos cursos? ¿Ha habido cambio rector? ¿Continúa apostando por estos cursos? Sí, esto es una iniciativa del Aula de Música Pop Rock que se creó en 2011 con el anterior rector. Desde entonces la verdad es que se han consolidado porque siempre hemos tenido bastante éxito en cursos anteriores que dedicamos a otras figuras como a David Bowie, a Bruce Springsteen, a Nick Cave, a Madonna.
y también a otros estilos musicales. Hemos hecho alguno del grunge, del punk, del soul, que fue el último que hicimos el curso pasado, y bueno, la verdad es que es una experiencia que ha continuado con este nuevo equipo rectoral, y bueno, pues también hay que decir que la Universidad de Oviedo está muy vinculada al estudio de estas músicas, ¿no? En cierto sentido, somos pioneros y ya somos casi un referente, somos un referente ya a nivel nacional dentro del estudio de las músicas populares urbanas. Ya hay tesis doctorales, asignaturas dentro de planes de estudios como el de musicología, que están muy consolidadas, y entonces grupos de investigación, y eso hace pues que sea mucho más fácil también montar este tipo de cursos de extensión y contar con gente con la capacidad para poder afrontar este tipo de temáticas. Vamos a hablar un poquito de Elvis. ¿Se entiende la música actual sin Elvis? La verdad es que sería muy difícil. Es uno de estos agentes, una de estas figuras fundamentales. Y una de las razones por las que dedicamos este curso específicamente a Elvis es porque en los 10 cursos que llevamos hasta el momento estamos viendo que constantemente hacemos referencia al nacimiento del rock and roll y a lo importante que fue el que una figura blanca en esa América segregacionista de los años 50 aglutinara tantísimos estilos musicales, y que fuera capaz de aglutinar toda la herencia de la música blanca, del hillbilly, del country, con toda la música, y mezclarla con toda la música negra, del rhythm and blues, del gospel, y era la figura que tendría que estar en ese momento, la figura adecuada en el momento adecuado. Y luego, si pensamos en la dimensión internacional de Elvis, en España hemos tenido un Miguel Ríos, que podría ser su traslación, pero tenemos en Italia un Adriano Celentano, en Francia un Gianni Holiday, en Argentina un Sandro. Todo ese tipo de cosas también queremos tratarlas, ¿no? Como fue una figura fundamental para que el rock and roll llegara y se convirtiera en un fenómeno internacional. Elvis fue el producto, es profundizar un poco a lo primero que me respondía, ¿fue un producto de su época o él fue un pionero a la época? Es decir, ¿la época creó a Elvis o Elvis creó una época? Estamos hablando de un Estados Unidos de los años 50, parece de una prosperidad económica inmensa, bueno, pues un país que viene de convertirse tras la Segunda Guerra Mundial en la primera superpotencia mundial. Bueno, parece los felices 50, ¿no? Todavía queda lejos el horizonte de Vietnam y todo esto. Bueno, ¿es un producto de la época o no? Es un producto de la época, pero también hay que entender que sobre todo es un producto del lugar en el que él va a desarrollarse. Es decir, la importancia que tiene el enclave de Memphis como el lugar en el que convergen esas dos tradiciones musicales, la blanca y la negra. Y estamos hablando del sur de Estados Unidos, que es una realidad social y económica muy diferente a la que luego existe en el norte, a la que después él va a conocer y va además a explotar económicamente con el fichaje en RCA a partir de finales de los años 50. Digamos que se gesta en una Estados Unidos en el que no abunda la prosperidad económica, porque está más vinculado a los estados del sur, pero es una realidad que el norte rico, las ciudades del norte próspero de Estados Unidos a mediados del siglo acoge con los brazos abiertos. Es decir, la juventud de esa época estaba buscando una nueva expresión y no la va a encontrar en figuras como Frank Sinatra o como Bing Crosby, sino que necesitan otro tipo de música. Y lo que ofrece Elvis es todo el componente negro siendo un blanco, ¿no? Mucha sexualización de la música y un discurso muy rompedor con lo que podía ser el referente musical de los padres de esa generación de los años 50, que podía ser los crooners tipo Frank Sinatra, Fred Astaire, Bing Crosby y demás. Claro. Se convierte en un icono de la época, bueno, incluso es como un abanderado de su nación, va a hacer el servicio militar a Alemania, bueno, con todo lo que aquello significaba en cuanto a Guerra Fría. Los años van pasando y el personaje llega a apoderarse de la persona. Es una buena pregunta. Desde luego, siempre se habla del Elvis de antes de la mili, del Elvis después de la mili, y es verdad que la carrera que sigue después de haber triunfado en todos los sentidos dentro del rock and roll y en todos los ámbitos, es una carrera convencional, que es la de seguir, la de vincularse a Hollywood y hacer películas de Hollywood para convertirse o para buscar en el auge que tiene el cine en ese momento un impulso importante para su carrera. ¿Qué sucede? Pues que poco a poco va, pues digamos que perdiendo el pulso a lo que es la realidad musical del momento. También había cambiado mucho la época de los años primeros 60 en Estados Unidos, es una época muy blanda en cuanto a música, es decir, ya no hay esa efervescencia del rock and roll con Chuck Berry, con Jerry Lee Lewis y demás.
y por lo tanto, pues poco a poco va buscando nuevos caminos. Él vuelve a finales de los 60 a recuperar la senda del rock y a partir de ahí es cuando comienza a construirse ese personaje icónico que todos tenemos en mente, que es el del Elvis de Las Vegas, del vestido con el mono blanco, la capa blanca, las gafas y con un estilo musical diferente y una música diferente ya en ese momento. Claro. ¿Tuvo sucesor? Bueno, eso es complicado porque es que Elvis realmente es como si no hubiera muerto, ¿no? Es decir, cada poco se... Bueno, hay quien dice. Efectivamente, dentro de la mitología del rock and roll está la historia de que quizás no haya muerto y estuvo viviendo su última etapa de vida en una isla. Pero sí que es verdad que constantemente está presente dentro de la música actual, con lo cual yo no sé hasta qué punto podemos hablar de un sucesor como un heredero de Elvis Presley o como una constante presencia de Elvis Presley todavía hasta la actualidad. Es decir, sigue siendo un artista que en sus diferentes etapas, en sus diferentes facetas que tuvo además a lo largo de la carrera, de no una larga vida, porque él fallece con 42 años, pero en su carrera tuvo facetas muy diferentes y hay muchos artistas volviendo a ella y además no se nos puede escapar que es un agente económico de primer orden hoy en día, que Graceland es un gran lugar de peregrinaje y un museo que se visita muchísimo y que es todavía pues un activo económico importante para la industria que sigue evitando su muerte a pesar de que haya muerto y que no salgan nuevas cosas, ¿no? Redescubriendo, reeditando y sacando nuevos productos en torno a Elvis. Sí. Si de los artistas o de los cantantes de hoy tuviéramos que escoger a uno que bueno, personificara un poco, ¿con quién nos podríamos quedar? La verdad es que es muy complicado porque obviamente la época del rock and roll ya pasó. Sí podemos hablar de otros blancos que hicieron música de negro. Ahí podríamos hablar de Eminem, facilísimamente, que es el blanco que triunfa dentro de la música negra y el que se populariza además de forma masiva. Pero a mí obviamente no osaría comparar a Elvis Presley con Eminem y desde luego yo es que creo que es una persona muy difícil porque también las circunstancias son muy diferentes las que había en la época en la que Elvis se configura como icono y desarrolló su carrera que las que son ahora. Es otra realidad y es muy difícil hablar de un Elvis a nivel internacional como en la actualidad, en la escena musical actual. Vamos a volver a hablar del curso, si le parece, o de la cátedra más bien. Nuevos retos de esta cátedra. Vamos a dar ya por superado el tema Elvis. ¿Qué horizonte hay? Hay muchísimas ideas siempre, son ideas que se van fraguando año a año, curso a curso, iniciativas que nos llegan de muchas veces sugerencias de los propios alumnos que están interesados más por algunos temas, por otros. Lo que sí estamos haciendo en los últimos años es apostar por una figura para abrir el curso académico, es decir, el primer curso se lo dedicamos a un personaje en concreto que luego nos sirva para hablar de muchas cosas, como es el caso de Elvis o como pudo ser en su día el de Bruce Springsteen o David Bowie, y el segundo se lo dedicamos a un estilo musical, a una escena musical. Entonces todavía no tenemos configurado exactamente qué puede venir en el segundo semestre, en el curso de primavera, pero desde luego ideas no nos faltan. Hay muchísimos estilos, muchísimos aspectos a tratar, ¿no? También tenemos el reto de tratar algo sobre música pop rock española también, o incluso el vínculo de la música pop rock con la televisión, algo monográfico sobre música pop y televisión, o música pop y cine, o hablar de la nueva realidad audiovisual, videoclip, YouTube, todo ese tipo de cuestiones serían interesantes y darían para un montón de cursos, con lo cual tenemos ideas y material hay. Sí, fondo de armario para rato, desde luego. Claro, por supuesto. Antes de irnos, tema preferido de Elvis. Bueno, si era complicado lo de elegir una persona que se pudiera parecer, lo de elegir un tema, a mí lo que me pasa con Elvis es que creo que es más de momentos. Es decir, el Elvis de antes de la mili es Elvis rockabilly que aglutina un montón y muy bien digeridos un montón de estilos musicales. Me resulta un Elvis muy fácil de escuchar, muy fresco para cualquier momento animado, mientras que la segunda etapa, la etapa más country, la etapa más del In the Ghetto, del Suspicious of Mine, que son grandísimos temas con una voz mucho más grave, mucho más fuerte, ahí pues para una escucha más reposada, más relajada, también, o sea que no puedo decir un tema en concreto, pero desde luego sí que elegiría de esas dos etapas. La primera, la previa antes de la mili, y como colofón pues esos últimos temas que cantan Las Vegas con una voz ya con muchísimo cuerpo y mucha presencia. Claro. Antes de irnos, en plenas fiestas de San Mateo, bueno, se ha homenajeado, se ha recuperado un poquito la figura de un cantante asturiano, betense, como es Tino Casal. Bueno, es quizás un gran desconocido de la música pop rock española,
bueno, pues que quizás por su prematura muerte, pues ha quedado un poquito en el olvido. Sí, yo creo que lo que ha sucedido con Tino Casal es que le ha costado o que no ha encontrado todavía su sitio dentro de la historia, porque es verdad que él pues tuvo la carrera que empezó con Archiduques aquí en Asturias, luego fue baladista y estuvo en varios festivales de la canción en los años 70. Luego estuvo en la movida madrileña, pero sin entrar directamente en la movida madrileña, pero también fue productor de grupos de heavy metal como Bush. Es decir, ha estado en muchísimas escenas, ha sido fundamental en muchas escenas, pero no ha sido protagonista de esas escenas. Así que, bueno, yo estoy encantado de esta iniciativa del homenaje a Tino Casal. Es una figura que aparece de forma recurrente, porque obviamente cuando hablamos del glam y hablamos del glam en España tenemos que hablar de Tino Casal. Cuando hablamos de muchas escenas musicales tenemos que aparece el nombre de Tino Casal. Así que también es un reto en un futuro poder hacer un curso dedicado a la figura y a la obra, porque ya digo que no solo como cantante, sino como compositor, como artista plástico, como productor musical de estilos a priori muy alejados de lo que sería su música característica. Él tuvo una labor muy importante dentro de la música española. Pues Eduardo Viñuela, profesor de la Universidad de Oviedo, director del curso de extensión universitaria sobre Elvis Presley. Bueno, pues toda la suerte del mundo para este curso. Y ahora vamos a probar la pericia a la hora de afrontar el juego del limón. Vamos a ver si es capaz de colocar una moneda sobre ese limón que flota en el agua contenida en esta moneda. Vamos a ver. Vamos allá. El premio, una estancia en las Caldas Villa Termal o ser solidario con una causa que lo ve. Vamos a ver. Vamos a probar. Nada, qué va. Al fondo en este caso. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y quedamos emplazados para el siguiente curso. Por supuesto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy, de este miércoles 21, festividad de San Mateo en Oviedo. Les recordamos que nosotros volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, con de nuevo contenidos que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, les dejamos como siempre el correo electrónico ye@esasturias.tv, donde podrán estar en contacto con nosotros, con nuestros colaboradores, con nuestros invitados. No nos queda más que despedirnos. Felices fiestas, feliz noche. Hasta mañana. Gracias por su atención.